¿Qué recomendación le daría si viene con poco dinero, viene un poco corto, que vaya directamente a Madrid o a alguna ciudad tipo Salamanca? Si eres seguidor de mi canal, sabrás que he subido videos de personas que se han regresado de España y también los motivos del por qué. Pero hoy va a ser completamente distinto, ya que te voy a hablar de una amiga venezolana y doctora que está aquí en España y dice que le cambió la vida por completo. Y es que, como lo he dicho en otros videos, la experiencia de todos son completamente distintas, mi gente. Si vieron el video anterior, pues hablé sobre los tipos de inmigrantes, que hay personas que le está yendo un poco mal, otras que están como yo, que les va regular, y otra que es como mi amiga, la cual vamos a entrevistar, que yo considero que está en un buen rango. Así que sin perder más tiempo, vamos directamente con la entrevista. Y bien, mi gente, estamos aquí con mi amiga Geoveisi. Ella viene desde Venezuela. Bueno, preséntate tú, Geoveisi. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Geoveisi. Bueno, yo llegué aquí a España en octubre del 2022 con mi novio, ambos somos médicos y bueno, en realidad el país nos ha tratado muy bien. Tuvimos mucha suerte en que cuando llegamos nos salió muy rápido lo de la homologación. Sí, que por cierto, hago un paréntesis ahí. Ellos me estaban comentando que ese proceso anteriormente tardaba un par de años, ¿no? Sí, incluso hay gente que todavía no tiene 2 años esperando y aún así todavía no. ¿Y a ustedes ya les salió? Sí, por mucha suerte sí. Y no llevan ni un año en el país. O sea, para que vean lo que yo le he dicho, siempre depende, o sea, también necesitas un poco de suerte, pero eso es lo que vamos a tocar en el transcurso del video. Geoveisi, entonces llevas casi un año en el país. Sí, es correcto. Y bueno, hicimos nuestro proceso de asilo. En un mes tuvimos el NIE. En 6 Bastante meses, rápido. Sí, en 6 meses el permiso de trabajo. Y bueno, ya gracias a Dios, ya ahora estamos ejerciendo como médicos aquí. O sea, vean la diferencia. Lleva un año aquí. Y no sé si vieron el video anterior que yo estaba hablando sobre los tipos de inmigrantes que, como les comenté al principio, todos pasamos por esta escalera, por así decirlo. Están los que están pasando un mal momento, que no necesariamente tiene que ser por culpa de uno, puede ser también muy mala suerte o que no te hayas venido preparado. Están los que estamos como yo todavía en la lucha ahí medio aporreado. Y yo la otra vez le hice esa pregunta a ella y a su novio, por eso fue que me inspiré en decir eso de tipo inmigrantes, porque yo les dije a ellos, considero que ustedes están como en un buen rango. Obviamente uno siempre puede estar más arriba, pero o sea, vean la diferencia, yo llevo aquí casi 2 años, ella lleva 1 año y ya sacó la homologación, que normalmente eso suele tardar bastante años. O sea, ahí sacaron una muy buena ventaja en comparación y tristemente de algunos otros médicos que comenzaron sus trámites hace tiempo. El trámite del asilo también le salió bastante rápido y de por sí tengo entendido que ya a tu novio le salió de residencia por razones humanitarias. Es correcto. ¿La podemos sí. cambiar? Eso. Bueno, si pudiéramos sí, pero lamentablemente no se puede. Sí, por suerte también él le salió muchísimo más rápido que, bueno, muchísimo de nosotros. Yo aún todavía estoy esperando la mía. Bueno, y respecto a lo de la homologación, lo que sucede es que en noviembre se aprobó un nuevo decreto real en el cual no va a pasar no más de 6 meses. ¿Ves? Por lo menos a mi pareja, a mi novio, se le aprobaron los 4 meses de haber... Dato para los médicos que quieren venir para acá. Es correcto, a los 4 meses de ya haberlo solicitado. Y yo tuve casi los 5 meses, pero fue porque tuve un pequeño requerimiento. Hay que hacer las cosas bien al primer momento para evitar eso. Pero aún así no tuve los 6 meses esperando. Perfecto. Ahora, antes de mencionarle cómo ha hecho Geoveisi y su novio cuando llegaron para acá, para España, porque por cierto llegaron para una ciudad pequeña, no directamente a Madrid, Barcelona, ni nada grande, pues ella vino hoy para acá, para Madrid, ya que bueno, ella es muy amiga íntima de mi esposa y aproveché, esto es un video de esos que me gustan porque es completamente natural, sin guión. Ella de por sí le da un poquito de pena a la cámara, yo la agarré, vente para acá, que la gente, bueno, quiere saber tu experiencia. Y es que ella se vino, y voy a aprovechar este espacio para hacer la publicidad, ella se vino a hacer un alisado orgánico con mi esposa. Vean acá los excelentes resultados de Pantene, de Head & Shoulder, excelente eso. Les comento un poquito, estos son alisados orgánicos importados directamente desde Brasil. Son productos, bueno, la verdad que de muy alta calidad. No son estos alisados que tienen olores muy fuertes ni que dañan el cabello, sino al contrario, que lo hidrata y le da una muy buena durabilidad. Aquí le voy a dejar el Instagram de mi esposa para que, bueno, las mujeres que quieran agendar por allá, le escriban directamente y, bueno, le dicen, si vienen por parte de Boris, le vamos a dar un 10% de descuento, ya que, bueno, estamos aquí con todo. Aquí pueden ver los resultados
que le estoy dejando en las imágenes. Ok, Joveisi, entonces ya lo que sabemos hasta ahora es que llegaste con tu novio, hicieron la solicitud de asilo, afortunadamente le salió súper rápido a ellos. Ojo, ellos llegaron hace un año, donde conseguir la cita era un poquito más sencilla de como es ahora, hoy día. Ya para más información, ya saben que tengo bastantes videos en el canal, se los dejo por aquí en el primer comentario. Ahora, Joveisi, ¿ustedes llegaron directamente hacia dónde? Nosotros llegamos a una provincia que queda a 2 horas de aquí, una ciudad, pues, Salamanca, muy hermosa, de verdad. Se las recomiendo, es una ciudad estudiantil. Ah, estudiantil. Sí. Perfecto. Le da vida a los estudiantes, sí. Pero es muy, muy, muy bonito. Hicieron todos sus trámites entonces por allá. Sí, 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 claro. Y de verdad que nos ha resultado bastante rápido. A comparación de, No. de otros que Indudablemente. se han estado bastante tiempo esperando. Incluso lo de la homologación, aquellas personas que estén interesadas, es un proceso totalmente online, lo pueden hacer desde su país. Que por cierto, disculpa Joveisi, si quieren que le haga un videito sobre ellos, déjenmelo saber en los comentarios para que, bueno, Joveisi me pase su experiencia y yo la redacto en un videito. Ahora, obviamente, ella y su novio, pues son médicos. Obviamente, bueno, llegaron con su dinero, que no sé cuánto habrá sido, pero bueno, tuvieron que resolver un poquito, ¿saben? Uno se tiene que apañar un poquito mientras sale todos esos trámites de los papeles. Joveisi, hoy día me habías comentado de que como ya a tu novio salió las razones por humanitarias, ya él comenzó a trabajar, ¿no? Consiguió trabajo. Sí, comenzó a trabajar en una empresa, bueno, aquí se le llama mutua. Okay. Pero es una empresa donde se realizan reconocimientos médicos, que allá en Venezuela sería médico ocupacional. O sea, qué bien, o sea, fíjense eso. De verdad que es muy bien, incluso el horario es totalmente accesible, trabaja de 7 de la mañana a 2 de la tarde, le queda toda la tarde libre, los fines de semana libres y es sin guardia. No hay un trabajo ahí de camillero, aunque sea. De verdad que sí vale la pena. Que por cierto, me habías comentado que ese trabajo ya le salió fuera de Salamanca. Sí, fue en Albacete, pero claro, nosotros ahora tenemos que adaptarnos a lo que haya, o sea, donde haya el trabajo. Y bueno, nos fuimos ahora a Albacete, estamos allí, es una provincia también que queda como a una hora y media aproximadamente de aquí de Madrid. Perfecto. Y bueno. Cuéntanos entonces, ¿qué te parece la diferencia, ya que has vivido en una ciudad pequeña como es Salamanca, ahora en Albacete, con Madrid? O sea, ¿consideras a las personas que te están viendo, qué recomendación le darías si viene con poco dinero, viene un poco corto, que vaya directamente a Madrid o a alguna ciudad tipo Salamanca? Sabiendo, disculpa, que aquí las oportunidades laborales son un poco más grandes. Bueno, mi recomendación para todas esas personas que quieren venir para acá es que vayan a un pueblo. Es mucho más económico. Nosotros estuvimos alquilados por un tiempo en una habitación de 250. ¿250 euros? Nosotros, una pareja. Una pareja por 250 euros. Y estábamos en un muy buen sector. Aquí en Madrid por 250 euros, no sé, aquí en el parque será. Sí, es muchísimo más costoso. Claro. Lo malo de los pueblos es que tienes que tener contactos para conseguir trabajo, pero no es imposible, claro que sí se puede conseguir, pero si vienen con muy poco dinero les recomiendo eso, vayan a algún pueblo. Actualmente en Albacete, donde estamos viviendo, allí estamos alquilados en un piso, 600 euros, 2 habitaciones, es grande, de verdad que... Está bastante bonito, yo lo vi por foto. De verdad que sí vale la pena, porque eso no lo vas a encontrar aquí en Madrid. Perfecto. Mira cómo se mueve el cabello. Yo estoy enamorada de mi cabello, estoy muy contenta. Así que bueno, mi gente, para ir dando las últimas, pero las más importantes y recomendaciones, ya que Joveisi se tiene que ir ahora para Albacete. La última vez como no se fue, la multaron. Porque perdió el tren, o sea, imagínense. Bueno, perfecto. Joveisi, ¿qué recomendaciones o qué consejo entonces? Ya me dijiste que le diría a las personas que, bueno, indudablemente un pueblo es mucho más económico, mi gente. Es como yo se lo dije en el video anterior que ya subí. Todo está en lo que ustedes quieran y en lo que ustedes estén buscando. Fíjense el caso de ellos. Fueron solicitantes de asilo. Como vinieron directamente de Venezuela, pues tuvieron la dicha y la fortuna de que le dieran las razones humanitarias bastante rápidos. Ya ellos están hoy día con NIE español, o sea, ya algo totalmente envidiable, de buena manera. Y bueno, en verdad que estoy súper feliz por ellos porque ya, sinceramente, o sea, están en un escalón ahorita más arriba de lo que estoy yo.
Pero no con eso quiero decir de que si yo estoy abajo o si tú estás más abajo que otra persona, todos tenemos que apuntar hacia allá arriba. Geoveisi, ¿cómo sientes que España te ha cambiado la vida? Bueno, respecto a la seguridad, de verdad que estoy encantada. Puedo salir a cualquier hora y de verdad sé que no me va a pasar nada. Indudablemente. Sí. La gastronomía de verdad que es también indudablemente muy deliciosa. Y lo bueno, disculpa, es que aparte de que disfrutamos la buena gastronomía española, pues aquí también tenemos peruana, libanesa, venezolana, colombiana, de todo. Muy diversa, eso sí. Y bueno, en realidad España a nosotros nos ha tratado muy bien. Su gente de verdad que es muy abierta, muy receptiva. receptiva. Sí, de verdad que te trata muy bien. En ningún momento he sentido xenofobia o algún tipo de discriminación. Bueno, en mi caso es así, nunca lo he sentido. Que de igual manera, si llegase a pasar, eso es algo completamente natural. Siempre hay una persona desubicada. Pero bueno, ese es el mensaje que queríamos transmitirle. Que obviamente hay personas que, bueno, tristemente no se adaptan, lo cual es completamente entendible. Pero hay otras personas que en verdad sienten que el país, sinceramente, le cambió la vida porque es un giro 360 a lo que uno ha vivido. Y con esto no es que queramos hablar mal de nuestro país, para nada. De por sí, hace rato antes de hacer la entrevista, Geoveisi me decía que quisieras volver algún día para Venezuela. Sí, definitivamente sí. Pero fíjense la mentalidad que tiene ella. O sea, ella obviamente quiere volver para Venezuela cuando esté mucho más estable, tengas alguna nacionalidad española, porque claramente quiere estar cerca de su familia, lo cual es un sentimiento completamente natural. Es correcto. Y bueno, Venezuela se lleva nuestro cariño, nuestro corazón. Nuestro corazón. Así que bueno, mi gente, si tienen alguna duda que quieran hacer prácticamente con este tema de la homologación de médico, déjenmela saber en los comentarios, recuerden. Y bueno, aquí Geoveisi le comentó su experiencia, ya saben, le dijo lo de los pueblos que lo consideran mucho más económico. Sí, por supuesto. Si vienen con bajo presupuesto es lo mejor. Sí. Es lo mejor. Y mi gente, obviamente no le voy a preguntar a ella con cuánto dinero se vino para no ser tan salido, aunque yo sé que ustedes quieren saberlo. Pero en verdad hay gente que yo veo que dice, me voy con 1.000 euros. Miren, esas personas en verdad no les recomiendo venirse. No. Porque así vengas para un pueblo que te cobren 200 euros, te van a pedir 1 o 2 meses de fianza y estás contando prácticamente de que consigas un trabajo apenas llegues. Y eso es algo que a algunas personas les puede funcionar y a otras no. Así que bueno, mi gente, aquí me despido con mi amiga, como siempre, su humilde servidor de Maracay, Venezuela para el mundo. Y aquí le dejo ese videíto por acá.